Han pasado 100 años, ha pasado un siglo, y su memoria sigue viva. Han pasado 100 años desde que el obispo José María Rancés abriese las puertas de la iglesia dedicada a Beato Diego José de Cádiz, justo 22 años después de que el Papa León XIII beatificase a este fraile capuchino que destacó por su oratoria. Una iglesia que es hoy el recuerdo del que muchos consideran un santo. Sin esta habitación no existe la iglesia. Sin la iglesia, pues con el transcurrir de los años, probablemente no hubiera existido tampoco o hubiera existido a lo mejor en otro lugar la hermandad de penitencia, pero claro, a nosotros al acogerlo al más insigne de los gaditanos como titular, pues lo es todo. La habitación donde nació José Francisco López Camaño y García Pérez, el Beato, es origen de esta historia. Un espacio que cuenta ya con más de 270 años de vida y que guarda los recuerdos de aquel que quiso a Dios y creyó en la Santísima Trinidad y en la Divina Pastora de las Almas por encima de todo. Su reclinatorio, sus reliquias, sus devociones. Apenas unos metros cuadrados que recogen toda una vida. Lo que es la habitación donde nace José Francisco López Camaño y García Pérez, que es su nombre completo. Luego ya cuando se ordena y tal, los votos, adopta el nombre de Diego José y el lugar de donde procede, de donde él nace. Como vemos, es una habitación austera, se mantiene original intacto el suelo. Solo podemos decir que tiene pues más o menos unos 270 años, el suelo que estamos pisando. Incluso a veces conviene que tenga este estado, incluso esta humedad, ¿no? Para que se vea que estamos pisando sitio con solera. Los ventanales y la puerta también son originales de la época, se han mantenido tras la restauración. Y bueno, como podremos ver, pues la cama es una recreación. Esto sí fue una donación de un hermano cuando la reapertura, pero según los planos y los estudios estaría más o menos la habitación distribuida así en esta zona. Luego pues nos hemos ido encargando de decorarlo según los criterios más correctos, colocar las reliquias del Beato ahí, con su partida de bautismo, sus manuscritos. Esta habitación fue también el origen de la devoción hacia el Beato. Allí se reunía su apostolado antes de que fuese beatificado. Y allí fue donde acudió el obispo José María Rancés para iniciar las obras de una capilla de la que se convirtió en el gran benefactor. El apostolado del Beato Diego de Cádiz es el que se reunía aquí en lo que era esta finca, antes de ser iglesia, lógicamente. En el siglo XIX se le llamaba a este lugar, a este edificio, la Casa del Café. Imagino que sería algún sitio de tertulia. Y él, como digo, el apostolado del Beato Diego de Cádiz es el que impulsa o el que agiliza una serie de trámites con el obispado para que levanten una iglesia en honor al más insigne de los gaditanos, como se le conoce. Y bueno, pues de ello pues el gran benefactor pues es el obispo José María Rancés, que se encarga pues de, como bien indica la placa que tenemos ahí arriba, de donarnos pues mucho, de donar a la iglesia pues gran parte del material del que disponemos, ¿no? Como recuerdo, el prelado regaló un báculo, además de copones y pateras. Recuerdos que quedan en la sacristía de la iglesia que guarda la Divina Pastora de las Almas, custodiada por 2 candelabros de plata de la Real Congregación, de más de 300 años. Pues él, digamos que adopta como herencia de Fray Isidoro de Sevilla, que fue el que tuvo una aparición allí en Sevilla de la pastora, de la Virgen ataviada de pastora de la época. Así que ya desde entonces todos los frailes capuchinos pues toman a la pastora como una de sus devociones más importantes. Y de su habitación a la iglesia, de estilo neoclásico bajo el diseño del arquitecto municipal Juan Cabrera, que no pudo verla terminar. Presidida por su imagen lo acompañan los 2 patronos de Cádiz, San Servando y San Germán, a imagen de los que se encuentran en la Catedral de Cádiz, que fueron tallados por la Roldana. Que pocas edificaciones hay en Cádiz de este estilo, excepto la capilla del antiguo Hospital de Mora, que más o menos
son coetáneas en el tiempo en su construcción, el Hospital de Mora de 1903 y esta iglesia pues en 1914 es cuando se pone la primera piedra, el 29 de noviembre exactamente. Una iglesia que nació del pueblo y que se hizo por el pueblo. Y es que sus donaciones fueron vitales para que este proyecto fuese una realidad. No en 5 meses como estaba previsto, sino en 15, con un coste de 29.000 pesetas. Una iglesia que también guarda una historia del Cádiz que fue. Imágenes académicas de Guiscardi o Fernández Guerrero, imagineros que dejaron en la ciudad grandes obras encargadas por las grandes familias de un rincón que fue el centro del mundo. La imaginería que hay aquí secundaria, que son quizás de tamaño menor al que estamos acostumbrados, tamaño académico, pero son de un gran valor artístico. Por ejemplo, este crucificado pues, está atribuido a Domenico Guiscardi, que sabemos que tiene la autoría de la Virgen de las Lágrimas de Columna, el resucitado también antiguo que sigue allí presidiendo el retablo de la Archicofradía, la Virgen que preside también el altar mayor de Santa Cruz también. Luego también tenemos oportunidad de ver la Virgen del Mayor Dolor que tenemos en aquella hornacina, que también está atribuida a... Bueno, esa tiene autoría de José Fernández Guerrero, que es el mismo autor que hizo la Virgen de la Angustia de la Archicofradía del Eceomo. O sea que tenemos imaginería importante, todo a través de donaciones. El 13 de abril de 1786 se hace Fray Diego hermano de la Hermandad del Gran Poder. O sea que haría 280 años, hoy, miércoles 13, que se hizo el hermano de la Corporación Sevillana. ¿Por qué se hace hermano del Gran Poder? Él le tenía muchísima devoción. Ahí arriba en el coro tenemos coronando la iglesia un cuadro de la imagen de Jesús Nazareno. Él le tenía muchísima devoción a esa iconografía. Por lo visto, estando en un convento capuchino de Jerez, vino de una misión bastante alicaído, desanimado, porque la gente, las masas sociales no le hacían mucho caso, y tuvo una aparición, vio pasar por el altar mayor a Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, según dicen las crónicas de la época, y le dijo Jesús que le pasaba, que por qué no se levantaba, que tomara el ejemplo de él, que se había levantado 3 veces llevando la cruz a cuestas y que siguiera para adelante. Y eso pues fue lo que le empujó, lo que le hizo tener esa predilección por la imagen de Jesús Nazareno. Esta iglesia, además de su bendición, ha acogido numerosos acontecimientos a lo largo de su historia: eucaristías, pontificales, la elección canónica de la Hermandad del Prendimiento y de la bendición de sus titulares. Pero si ha quedado algo para la historia en este lugar, es la llegada de los restos del beato Diego José de Cádiz en 1994. Y recuerdo haber visto en un pasito saliendo de la catedral la urna con sus restos. Imagino que iría a ruedas para darle más solemnidad. Aquí yo recuerdo haber visto fotos de unos cultos o de una bendición, creo que fue de nuestro Padre Jesús caído. Como dato así muy curioso, ¿no? Claro, era una hermandad en su origen carmelita y hicieron aquí la primera misa tras la bendición. Una anécdota muy curiosa es que cuando empieza a edificarse el edificio, todo lo que había en la habitación de Fray Diego, para que no sufriera ningún tipo de daño o de extravío, se trasladó al número 16 de esta calle, y durante el tiempo que dura toda la edificación de la iglesia, pues los viernes se hacían allí tanto las misas en honor al beato, sin existir templo. Restos del beato y restos de una antigua gruta dedicada a la Virgen de Fátima, que se recupera en la última restauración de la capilla oratorio. Bajo el cuadro de la Madre Encarnación, la franciscana fundadora del Rebaño de María, hoy se puede recordar la lápida que se levantó en recuerdo de la Virgen. Esta lápida que aparece, que se construye, la lápida se pone el mismo año que se consagra la iglesia, pero por las causas que fueran, pues alguien hizo el destrozo supuestamente de tapar tanto la lápida como la gruta que tenemos ahí a continuación, que es, esta lápida explica el origen de la gruta, y se pueden ver incluso los golpes de cincel cuando estuvieron picando y descubrirían que aquí pues que algo había, ¿no? El beato, al que se le atribuyen milagros, pero para la Iglesia insuficientes aún para canonizarlo.
Salvó a un obrero de morir tras desplomarse de un andamio en la plaza de la catedral. Salvó a una monja de la muerte. Y mientras que daba un sermón en la iglesia de San Antonio desde el campanario, no llovía, mientras que en el resto de la ciudad sí. Pero la aparición de sus huesos es aún un misterio que nadie, ni la ciencia, le da una explicación. Como decía, esos huesos son sacados, son analizados y de repente pues tienen manchas de sangre, empiezan a secarse y la sangre sigue emanando. Total, esos huesos, esos restos óseos se llevan a Roma para sus estudios. Por lo visto no había una sustancia que era la que decía que sí, que era sangre, aparecía hierro, se devuelven de nuevo a Ronda, vuelve a reactivarse otra vez para enviar de nuevo. Claro, toda esta investigación va en consonancia también o en paralelo con los avances tecnológicos también de la época, que ya los había, en este caso avances microscópicos. Empieza a utilizarse el microscopio y ahí sí se ven en la sangre que hay restos, tras 70 y tantos años muertos y 25 enterrados, hay restos de hematíes o glóbulos rojos, también de leucocitos o glóbulos blancos, y es lo que da a entender que claro, eso está vivo. La laringe de Fray Diego, que es lo que más pronto se descompone en un cuerpo, permaneció durante muchísimo tiempo en perfecto estado. ¿Qué pasó? Se quedó un poco ahí pues porque no daban definitivamente el brazo a torcer en Roma. Sin embargo, hay un médico, que para que lo diga un médico eso tiene mucho valor, que dice lo que la ciencia no es capaz de averiguar, de discernir, solamente puede darte la respuesta a la fe. La aparición de sus manuscritos originales bajo una bañera en la calle Libertad tampoco aún se explica. También a él se le atribuye la voluntad de evitar que los enfermos sufran, llevándoselos pronto. Otra noche se le ve una luz también, y lo curioso es que ella ve esta luz y ve un hábito gris, que era nosotros estamos acostumbrados a ver los hábitos capuchinos marrones, pero el origen de esta orden franciscana y capuchina era en que el hábito era gris. O sea, que eso poquísima gente puede saberlo, y menos una persona que no se mueve, ¿no? en este mundo. Y le dijo esta voz que apagara el gas. Hizo una especie como de ángel de la guarda ahí, y la mujer se levantó, efectivamente el gas estaba abierto. Como agradecimiento, pues ella se lo comenta a la vecina, vienen aquí, estamos hablando de los años 80, a agradecerle al beato la intercesión esa, le ponen velas, total, sigue pasando el tiempo y el beato sigue apareciéndose allí ya más continuamente, hasta que una de las veces le aconseja a ella que levante la bañera de su casa y excave por ahí. Ella dice que no tiene medios, que es imposible, que no le llega. Obtiene un premio económico la señora y no hace caso, sino que se dedica a comprar ropa, se dedica a sus necesidades, ¿no?, que tuviera la señora. El beato supuestamente la castiga ingresándola, está bastante malita de salud. Una vez que en el postoperatorio dice, tanto la compañera de cama como ella, que habían escuchado también voces allí en el hospital, y cuando vuelve a su casa lo primero que hace es contratar a unos albañiles para que levanten la bañera, excaven, y allí aparece una caja metálica y dentro había manuscritos del beato originales. José Francisco López Camaño y García Pérez es y será el gaditano más insigne que nació en la calle Bendición de Dios. Su camino a la santidad sigue abierto, aunque para nosotros siempre será el beato Diego José de Cádiz.